Hola, muy buenas tardes. Vamos con un segundo vídeo. Esta vez vamos con el tema de historia. Corresponde empezar el tema 5 del libro de sociales, la Edad Media, pero antes vamos a hacer un repaso a lo que habéis estado trabajando con el trabajo que os envié por PowerPoint. Era un repaso de la historia que habíamos dado en en cuarto el año pasado. En ese trabajo habéis estado viendo pues, las diferentes etapas que vimos en el curso pasado de la prehistoria y la parte antigua. Veíamos y recordábamos que la separación entre prehistoria e historia era en el momento que se marcaba el primer documento escrito. Eso sucedió en la ciudad de Ur, en la civilización mesopotámica. Antes de todo eso, en la prehistoria. En la prehistoria, pues habréis estado viendo y repasando con el trabajo con Mandé, que primero estaba el Paleolítico, que era cuando vivían como cazadores, recolectores y vivían en cuevas, se vestían con pieles, tenían trabajos diferenciados, el hombre salía a cazar, la mujer estaba, cuidaba de los niños, en fin. Luego pasamos al Neolítico, que era una parte más civilizada, más avanzada, en el que ya el principal descubrimiento era la agricultura y la ganadería. Si tengo agricultura y ganadería, ya no tengo que hacer como en el Paleolítico, ir de zona en zona buscando caza, sino que ya nos establecemos casi siempre en un sitio fértil donde desarrollar la agricultura, domesticábamos a animales y nos hacíamos con ellos para la ganadería, situábamos pequeñas aldeitas con chozas y demás cerca de los cauces de los ríos y a partir de ahí la población se empezó a multiplicar. El bienestar que daba los alimentos, la caza, la ganadería y la agricultura hacía que las poblaciones crecieran. Cuando crecemos empezamos a tener mucho más descubrimientos, a encontrar muchos más, más descubrimientos y ya controlábamos el fuego, la construcción, la agricultura, la ganadería, como ya decía, y pasamos a la tercera fase de esa prehistoria, que era la edad de los metales. En la edad de los metales, recordaréis que hablábamos de que cómo pudo ser aquello de descubrir la edad de los metales. Pues quizás en una lumbre de aquellas que hacían por la noche para danza, baile y demás, una de las piedras que arrimaban al fuego se derritió, vieron que cuando se enfriaba aquel líquido que se derretía cogía forma y a partir de ahí recordáis que incluso vimos cómo se hacían las puntas de flecha, las puntas de lanza y ya, ¿por qué no?, cuchillos, espadas y demás. Estamos ya en la edad de los metales, todavía en la prehistoria, y con eso llegaríamos ya a las primeras grandes civilizaciones. Concretamente, Mesopotamia, la ciudad de Ur, fue un poblado que fue creciendo a la orilla del Tigris, un río de Irak, y a partir de ahí se desarrolló y desarrolló hasta que llegó un momento que por aquello del comercio, es decir, si tengo excedente de agricultura y de ganadería, pues lo cambio con otros poblados y demás. Entonces, llegó un momento que empezaron a utilizar símbolos y con ello, pues los primeros símbolos comunes que dieron lugar a la escritura. Y ahí marcamos ya el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. Historia antigua. Mesopotamia, ciudad de Ur, primera tableta escrita. Era en una tableta de arcilla. Sobre la arcilla hacían los caracteres que figuraban, que representaban las letras, la idea. Recordéis que incluso eso lo hicimos nosotros en arcilla para el Día del Padre, me parece que fue, escribir sobre arcilla igual que hacían en la ciudad de Ur. Pues en ese momento en que empieza la historia con el primer documento escrito en Mesopotamia, empieza la Edad Antigua. En la Edad Antigua, en el trabajo habéis visto que había 4 grandes civilizaciones. Mesopotamia, luego fue Egipto, luego fue Grecia y por último Roma. Roma es un gran imperio que se expande por toda Europa, por el norte de África, duró como 600 años en el plan de desarrollar todo lo que los griegos habían hecho, pero en plan más belicoso, es decir, se dedicaban a invadir. Grecia no salió nunca de su terreno, los griegos no salieron nunca de Grecia, pero los romanos sí que se expandieron, buscaron nuevos territorios y llevaron mucho avance a muchos sitios de Europa y al norte de África. Duraron, como ya digo, 600 años. Durante Roma, durante el Imperio Romano, la última parte, en los 2 últimos siglos, fue cuando marcamos el nacimiento de Jesucristo y a partir de ahí nuestro año. Recordamos que a partir de Jesucristo es el año 0 y a partir de ahí contabilizamos, según eso estamos en el 2019. Dentro del Imperio Romano, ¿vale? Entonces, después de Cristo, incluso el Imperio Romano estuvo antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo, 200 años. Hasta el año 476.
Año 476, que es muy importante porque el imperio viene abajo, ya no batallan tanto, son derrotados en muchos frentes y se va reduciendo hasta el año 476, que es cuando empieza lo que vamos a empezar a ver en el tema 5, la Edad Media. Pero eso será en el vídeo siguiente. Nos vemos.